Bueno, tal cual como lo hemos informado anteriormente, tomamos conocimiento el día viernes en hora del mediodía que se venía desarrollando una asamblea que estimamos que es de las que estatutariamente prevé la cooperativa telefónica. En el transcurso de la tarde nos empiezan a informar de una serie de inconvenientes porque gente que pertenecía a las actuales autoridades de la cooperativa telefónica manifestaba de que había personas o referentes de otras supuestas listas que debían participar en esa asamblea que no se querían retirar del lugar, del edificio, y al mismo tiempo les impedían continuar trabajando normalmente con sus actividades. Y esta gente, a su vez, que había ingresado a la cooperativa telefónica, manifestaba haber conformado una junta normalizadora o algo similar, con lo cual pretendían asumir el inmediato control y disposición del edificio de la cooperativa, ¿no? A medida que transcurrieron las horas de la tarde y viendo que no había una solución y habiendo recibido las denuncias pertinentes, incluso de parte de autoridades provinciales de control, se dispuso la intervención de la Fiscalía aproximadamente a las 21:30, donde se procedió a desocupar el edificio y las autoridades judiciales nos quedamos junto con personal policial en resguardo del edificio una vez que se retiraron gente tanto de las actuales autoridades de la cooperativa telefónica como las pertenecientes a otras agrupaciones que se encontraban en el interior en ese momento y bueno, posteriormente ingresaron personal de serenos y demás que cumple tareas en ese edificio, ¿no? ¿Por qué no se evacuó antes, digamos? Tenemos entendido que la policía tenía instrucciones de cerrar la puerta e impedir la salida de la gente que estaba adentro esperando el comienzo de la asamblea, que finalmente jamás comenzó, al parecer. ¿Por qué tanto tiempo de espera? Porque entendemos que en este tipo de organizaciones y entidades normalmente y a diario lo vemos la serie de conflictos que se generan en todo tipo de instituciones. Esperábamos que se normalice administrativamente, lo que sí, la gente que estaba en el interior podía retirarse cuando quisiera. De hecho, el número de personas que pertenecían a la agrupación contraria a la actual autoridad de la cooperativa telefónica era mucho mayor hasta el horario que nosotros hemos llegado, que eran aproximadamente 30 personas. Lo que sí tenía directiva la policía es de que en vista de que esto se estaba complicando, no ingresaba nadie más al edificio, ¿verdad? Claro. Pero sí quienes estaban en el interior podían retirarse, salvo lo que manifestaban, ¿no es cierto?, las actuales autoridades que no les permitían retirarse o que si se retiraban ellos entendían que corrían riesgo los bienes y objetos que se encontraban pertenecientes a la cooperativa telefónica porque ellos desconocían a la agrupación que se había formado en ese momento como comisión normalizadora, ¿no? Su función como fiscal, o sea, su objetivo concretamente de su intervención, ya a mitad de la tarde, era justamente el desalojo. Era desocupar el edificio, tal cual como se hizo, de forma totalmente tranquila. Dispusimos que la gente que se encontraba en el hall, en el patio ahí interior de la cooperativa, como te digo que eran aproximadamente 30 personas, se retiraran por el sector del frente de la cooperativa, sobre la avenida Libertad, que era donde estaban incluso los demás que los acompañaban, que estaban en la vía pública, y dispusimos también con la autoridad dispuse que las autoridades policiales permitieran que la gente que pertenecía a las actuales autoridades de la comisión directiva o consejo directivo, como se llame la cooperativa telefónica, se retirara por otro lugar para evitar problemas. En ese momento las autoridades policiales me confirmaron que no iba a haber inconveniente, que se llevara a cabo así conforme yo lo había dispuesto y lógicamente después, como pudimos ver en la calle, el resultado fue otro, ¿no? No se le brindó el resguardo que correspondía a las personas que se retiraban, que pertenecían a las actuales autoridades de la cooperativa telefónica. En base a, bueno, sobre ese tema ya vamos a ampliar un poquito, pero quería consultarle, ¿usted tuvo algún tipo de diálogo específicamente con esta comisión normalizadora que se había armado? En el interior de la cooperativa hablé con ellos y les manifesté que más allá de las cuestiones administrativas que debían resolverla internamente por el carácter de socios que ellos manifestaban tener, debían presentar seguramente la documentación y debían hacer los trámites que correspondían ante las autoridades de control. Entiendo que las organizaciones como las cooperativas tienen entidades superiores, organismos superiores del Estado, incluso que los regulan y los autorizan,
y que realizaran el trámite como correspondía y bueno, como corresponde en estos casos, si el día de mañana, como lo vemos habitualmente en entidades gremiales o similares, se establece que las autoridades son otras y se dispondrá lo que corresponda para que esta gente pueda trabajar normalmente. Usted concretamente pudo hablar con el veedor justamente de la entidad cooperativa, que todavía está en discusión si es de Acción Cooperativa, del INAES. ¿Tuvo oportunidad de hablar con él? No tuve oportunidad de hablar porque cuando yo llegué ya no se encontraba en el lugar. Tenía entendido que durante la tarde había hablado y había intermediado con ambas partes, ¿no? En algún momento del diálogo que mantuvo con la prensa, ya sobre la medianoche de ese viernes, manifestó que entre lunes y martes habría alguna novedad con respecto, porque usted manifestaba, bueno, que estaba en resguardo de la policía el edificio. Tal cual como está actualmente, conforme lo tengo notificado por las actuales autoridades de la Unidad Regional 4, autoridades policiales y el ayudante fiscal que en este momento está haciendo un relevamiento en el interior de la cooperativa, estamos verificando si se han presentado a cumplir sus funciones, tanto miembros de la comisión directiva o del consejo directivo que venían cumpliendo anteriormente sus tareas, o los empleados o dependientes de la cooperativa, y una vez que se haga ese relevamiento, ya en horas de la mañana se va a solicitar los informes pertinentes ante los organismos superiores de cooperativa a fin de informarle de esa situación y que dispongan lo necesario para que quienes deban cumplir la función de dirección y administración de la entidad así lo hagan y bueno, en ese caso la cooperativa, la policía deberá brindar las garantías respectivas, ¿no? Teníamos entendido, por lo menos eso entendimos en esa nota, que únicamente ingresaba el personal, digamos, para prestar los servicios, no integrantes de la comisión actual o del consejo directivo actual. Nos dicen que durante el fin de semana, manifiestan algunos vecinos, que han ingresado. ¿Es así? ¿Tiene usted contacto? Tenemos registros de todas las personas que han ingresado desde el día sábado. Algunos de ellos estaban autorizados, porque como vos lo decías, había servicios esenciales que cumplir, como sepelios y similar, y eventualmente reparaciones y cosas por el estilo que tienen que llevarse adelante. En el día de hoy vamos a estar verificando los registros de las personas que han ingresado tanto el día sábado, domingo, el lunes, como lo de hoy en horas de la mañana. Y como te digo, informaremos a la autoridad de ese sentido para que ellos dispongan lo necesario y fijen en definitiva quiénes son las autoridades o las personas que tienen que seguir con la vida diaria y con el quehacer habitual de este organismo, ¿no? Esto motivó, todo este conflicto motivó el alejamiento, digamos, la decisión de alejar al titular de la UR4. ¿Qué es lo que funciona? Eso ya depende del resorte exclusivo del Ministerio de Seguridad y de las autoridades que tienen una jerarquía sobre las autoridades policiales. No me corresponde a mí ni lo sé. Más, yo tomé conocimiento igual que lo tomaron públicamente los restantes medios de prensa, ¿no? ¿Usted pudo hablar en esa jornada con Sánchez, que era el titular? Hablé con él, con el primero y con el segundo jefe, estábamos en contacto permanentemente. Estaban presentes ahí en la cooperativa. Sí, con el segundo jefe estuve en contacto permanentemente con Caliba, con el comisario Caliba, que era el segundo jefe. Me dice que, bueno, está esperando el informe justamente del ayudante fiscal, en este caso seguramente el doctor Lobo, cuáles son los pasos de aquí en más y qué ocurrió, porque en este interregno, digamos, de horas hubo algunas denuncias por parte de integrantes de la actual Consejo de Administración con respecto a actos violentos y algunos también personal del canal de televisión. Actualmente la tarea que te he referido recién está siendo encomendada al ayudante fiscal regional, que es el doctor Agustín Jarma, y al nuevo jefe regional, que es el comisario inspector Cerrizuela. Respecto de lo que ha ocurrido, el día viernes hemos sido bien claros, todos los funcionarios judiciales que estuvimos presentes en el lugar, que la intención nuestra intervención era a los fines de evitar que se pudiera producir o que se continúe produciendo algún tipo de delito, pero fue bien clara la charla que se mantuvo, incluso con la gente que manifestaba, como te decía, una oposición a las actuales autoridades de la cooperativa telefónica y haber conformado una comisión normalizadora. E incluso ellos, los referentes de esa agrupación, dialogaron con la gente que estaba en el exterior del edificio,
donde se les recalcó que en todo momento lo que se pretendía era evitar que hubiera cualquier tipo de agresiones, cosa que a todas luces después no ocurrió. Nos hemos encontrado a los minutos que yo estoy en el edificio, cuando ya se había desocupado, me informan que había problemas en la calle, a lo cual me dirijo con el ayudante fiscal hasta el lugar y verificamos que parte de la gente que había estado en el edificio siendo miembros de las actuales autoridades de la cooperativa telefónica habían sido interceptadas en la vía pública y habían tenido que refugiarse para evitar agresiones en un local comercial de la zona. Cuando me dirijo al lugar veo que esa situación se había producido y a partir de ahí se recibieron las denuncias correspondientes y en el transcurso de estos días y de estas horas se están formulando las imputaciones penales que correspondan. Tiene que quedar claro que a la Fiscalía Penal no le corresponde establecer quiénes son las autoridades de la cooperativa telefónica. Sí le corresponde intervenir cuando hay un delito en curso o posible acometerse y cuando, como en este caso, verificamos por los informes médicos del médico forense y demás, que hay personas que han resultado lesionadas por agresiones físicas que han sufrido. En ese caso hay un delito penal y se intervendrá como corresponde. Más aún, te reitero, cuando se había advertido a los referentes de ambas agrupaciones que esta situación no debía producirse. Toda discusión administrativa se deberá llevar por los canales que correspondan y eventualmente por los canales judiciales si así es menester. Pero eso no habilita a que se agreda físicamente a nadie. ¿Cuántas denuncias recibieron? 4. 4 denuncias, sí. Por parte de 4 integrantes. Por 4. Incluso algunas de ellas son mujeres. Ajá. Y estando identificados los supuestos autores, no solamente por los manifestados por los denunciantes, sino por el personal policial interviniente, se van a formular las imputaciones penales que corresponden. Ajá. Yo entiendo que como en toda institución, organismo, puede haber diferencias, lo vivimos a diario, en todo tipo de instituciones sociales, deportivas, culturales, que hay muchas veces puja, discusiones y posiciones enfrentadas entre distintas autoridades, pueden ser actuales o futuras o las que fueran, pero eso no habilita o no sé qué se pretende, si en un Estado de Derecho se pretende que se las deje a las personas a disposición de que sean agredidas o sean linchadas públicamente porque quienes creen tener la razón o la verdad de lo que está ocurriendo. Eso no se permite ni con ciudadanos ni con personas que son aprendidas en flagrantes y a veces aberrantes delitos, mucho menos en este caso, cuando lo que se está discutiendo es que no te parezca que quiénes son las personas que están al frente de la cooperativa o las decisiones o la conducción que llevan a cabo, y más aún cuando sobre ese particular no existen a la fecha denuncias penales algunas. No hay ninguna denuncia penal, conforme lo verificó en la Fiscalía, contra las actuales autoridades de la cooperativa telefónica. O sea que la discusión es puramente una cuestión administrativa y estatutaria conforme lo establecen seguramente la normativa de la cooperativa. Eso no quiere decir que porque no se esté de acuerdo con una condición o no te guste quien esté al frente de una condición de cooperativa, se pretenda que las autoridades policiales o judiciales permitan libremente que sean agredidos físicamente en el lugar que se ocurre. ¿Se está notificando a testigos, digamos, independientemente que hayan participado o no de las agresiones en esta? Se está notificando y se están llevando a cabo todas las diligencias. Se han labrado 2 actuaciones, una en la que corresponde exclusivamente a la desocupación del edificio y a partir de ahí se han desglosado las denuncias que corresponden a agresiones físicas que se van a tramitar por separado, donde ya se le ha dado instrucciones a las autoridades policiales de la seccional 11 y al ayudante fiscal y se están haciendo las imputaciones que corresponden en esos casos. En este caso, sí. Y en los próximos días seguramente esas actuaciones vendrán a sede judicial y serán citados para que designen su abogado defensor conforme a las garantías que establece la Constitución. En este caso, bueno, hay personal de policía como testigo y también vecinos comunes. Exactamente. Sí. Y me decía que tienen identificados algunos. ¿Cómo se los ha identificado? ¿Por la palabra de los denunciantes nada más o hay testimonio? Hay testimonio y hay hasta grabaciones que vemos habitualmente subiendo en las distintas redes sociales y demás. Hasta tenemos algunas grabaciones y hasta de cámaras de seguridad donde se percibe esa situación. ¿Cómo piensa que va a continuar, digamos, cuáles son los próximos pasos justamente a analizar esta situación? Y es una cuestión que tendrán que resolver las autoridades de control, los organismos de control sobre este tipo de instituciones que son cooperativas y en las disposiciones que ellos establezcan, la policía, en principio y posteriormente las autoridades judiciales deberán dar el respaldo que corresponda, ¿no? ¿Algún otro aspecto que quiera agregar para esclarecer un poco el tema en cuanto a la intervención, sobre todo de la justicia? No, te reitero, ha sido una cuestión
que se ha actuado ante la posible flagrancia de la comisión de delitos y en todo momento se ha pretendido resguardar los bienes de la cooperativa. De hecho, el edificio no ha sufrido ningún daño, no se ha sustraído ningún bien del mismo, y se ha pretendido también en su momento resguardar la integridad física de las personas. Este último objetivo está claro que por las denuncias que tenemos y por lo que ha sido de público conocimiento no se ha logrado. Entonces, en ese sentido, al haber este tipo de resultados, tiene que intervenir judicialmente, en este caso la Fiscalía Micarmi, y se dispondrán las acciones que correspondan, más allá de la discusión de quiénes son las autoridades que tienen que estar al frente de la cooperativa o cuáles son los siguientes pasos estatutarios o administrativos que se deban llevar adelante para que esta situación se normalice. Eso teóricamente, bueno, no tiene incumbencia justamente Fiscalía, sino las autoridades cooperativas nacionales o provinciales, y el Ministerio tenía entendido que había una reunión entre Cabana Fuchs justamente. Nosotros estamos formalmente solicitando informes en ese sentido y conforme nos informen las autoridades, se le comunicará a su vez a las autoridades policiales para que se tomen los resguardos respectivos y estaremos desde el ámbito judicial atentos a cómo se maneja esa situación, ¿no? ¿Hoy martes a la mañana tiene alguna novedad? Estamos esperando los informes. Estamos ya librando todo tipo de informes y estamos haciendo un relevamiento de la situación en que al día de hoy, después de transcurridas 72 horas, en cuanto al personal que ha desempeñado tareas durante estos días pasados, ha concurrido al edificio de la Cooperativa Telefónica, ¿no? Exactamente. Tal cual es así. Entiendo el clima de nerviosismo del momento, la intervención de Fiscalía. Hay no denuncias ni comentarios, simplemente tuvo una intervención que por allí superó el mero aspecto de la conversación con los intervinientes cuando usted se presentó en el lugar. Fue una discusión bastante álgida. ¿Dentro de la Cooperativa Telefónica? No. ¿O no? No, son las habituales que se producen en este tipo de situaciones. Muchas veces tenemos que entender que la gente lleva muchas horas en el lugar y que los ánimos no son los mejores, como vos lo decías, pero todo ha sido, incluso el intercambio de palabras que yo he tenido con la gente que estaba dentro de la cooperativa ha sido tal vez en algún momento un tono elevado, pero siempre en un marco de respeto y demás. Lo que no ha ocurrido obviamente después en la calle, pero de parte de los funcionarios judiciales y de quien te habla en la calle no hemos entrado en discusión con nadie, así que no hay ningún problema. Eso son los inconvenientes que se producen habitualmente, obviamente que son situaciones especiales, que no son simpáticas, pero de las que estamos acostumbrados y que se producen habitualmente en esta función. Le agradezco mucho. No tiene por qué.